llegamos a completar en una primera aproximación un tema que es infinito. Dos citas vinculadas por el Espíritu de Dios, como lo que nos relata el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes en torno a la vivencia del profeta Elías y a la vivencia del profeta Elisea, a los cuales Jesús citó para decirles que ya había en esas historias lo que verían y están viendo con sus ojos prácticamente casi 750 años después, diciendo que él era el ungido. ¿Qué he hecho hasta aquí? He tomado solo una cita del Nuevo Testamento, entre comillas. Después explicaré por qué coloco estas entre comillas. Y una cita que está relacionada con el libro de Mateo, o sea, Lucas 4 y Mateo 22, simplemente los usé como una simple narrativa que existía y que se dice que fue real en lo que llamamos en este canon del Nuevo Testamento a través de estos escritores que serían los supuestos Lucas y Mateo. ¿Por qué digo supuestos? Porque yo todavía no quiero entrometerme en qué dijo y qué no dijo, quién lo escribió y quién no lo escribió, porque hay un tema riquísimo de larga data que no ha terminado aún, que es el tema de lo que yo estoy concibiendo como el canon de las escrituras. Pero lo que he hecho es romper un poco la puerta, entreabrirla y solamente entrar directo al mensaje, a los diálogos, en donde está esta información que tienen los evangelistas, que fueron los más cercanos, o que dicen que fueron los más cercanos, porque no hay copias más antiguas a las del al año 300 que digan que fue así quienes escribieron los cuatro evangelios. Entonces, invertir horas de horas en la parte externa, que es importante, no la estoy desechando, pero por favor, vayamos al mensaje. E incluso más, iría más lejos. Cuando digo que no necesito el Nuevo Testamento, ni el libro de Apocalipsis, ni la versión griega que viene por la línea de los judíos de Alejandría, estoy diciendo bastante con respecto al canon ahí. Sino que voy a hacer un primer acto de fe. Si Jesús dice que a los judíos, en estas citas del, entre comillas, Nuevo Testamento, a través de los cuatro evangelistas, ni siquiera estoy considerando a Pablo, ni sus cartas preciosas, tampoco el Apocalipsis. Le estoy dando un crédito recién a la información de cuatro escritos, de cuatro libretos que han sido bombardeados. Estoy hablando recién de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y que ya uno de ellos no fue un discípulo directo, y la crítica dará y dará y dará mil argumentaciones para decir que los nombres que figuran ahí como Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, no fueron ellos los que escribieron esas cartas. Y pareciera que hubiese un consenso general de la teología.
Entonces me dice, pero usted, ¿qué está haciendo entonces con estos audios? Justamente lo que quiero es ir como yendo al mensaje, independiente si estoy esclavizado a la palabra canon, porque aquí es donde está el juego. Y cuando hablo de esta zarza que se ha levantado en torno al personaje principal del Tanaj, que manejan los judíos que están ahí en Jerusalén, al cual ellos crucificaron dominando el lenguaje hebreo. Entonces la pregunta es, ¿qué traducción es la mejor que usted me recomienda? Bueno, vaya por ahí, porque ellos dicen, a los que se les concedió, pero ojo, vaya por esa línea, escudriñe, navegue en la Biblia hebrea, y que ahora está traducida al español, porque ellos dicen que tienen el monopolio. Parta por ahí. ¿Y por qué no las otras? Las veremos, las estudiaremos, porque es con ese canon el único que existía en los tiempos de Jesucristo, al cual el mismo Jesús se refería cuando hablaba de las Escrituras. Así que si ese canon se usa como pauta para analizar primero el listado de los cánones de lo que vendrá después, porque los que vienen por la línea de los judíos de Alejandría, y que fue lo que ya he dicho en audios anteriores, el motivo de conflicto, la molestia de los judíos de Jerusalén contra los judíos de Alejandría, por el solo hecho de tener la traducción en griego. Y porque además la motivación de Ptolomeo II en tener una biblioteca que se abra al mundo, y en donde los judíos de Jerusalén dicen que incluso ahí ya comenzó un problema serio con el canon, porque le agregaron libros e hicieron agregados griegos del pensamiento hebreo. Y ahí comienza una trifulca, y yo todo esto lo he dejado de lado hasta hoy. Y cuando digo que voy a usar incluso de los libretos de los 4 evangelistas, no todos, recién estoy usando 2 sucesos a los que Jesús se refirió cuando usó una cita del Tanaj en los tiempos que él estaba ahí conversando con las autoridades espirituales, que manejaban perfectamente el hebreo y no discernían que estaba frente a él a Jesús. Lo mismo puede ocurrir cuando yo caigo preso de estas zarzas, de las traducciones, y nunca entro a investigar a Jesús. Es que si me metí por una versión equivocada, ¿qué hago? ¿Voy a llegar a un falso Cristo? Y si introduzco por esta otra versión también, y si se juntaron muchos intelectuales, olvídese de eso por un momento. Analicemos aquellas citas, independiente si en mi mente estoy refiriéndome a si es parte de un canon o no un canon, porque en los tiempos de Jesús no existía canon para los 4 evangelios, porque todavía no se formaban. Entonces, cuando hablo yo de los libretos, me refiero a las cartas que se fueron encontradas y que en los tiempos de los padres de la iglesia, estamos hablando ya del 300 en adelante, si los primeros 300 años fueron tormentosos para los cristianos primitivos. Y si estas cartas, que nosotros por fe creemos que fueron escritas para la edificación de la iglesia, pero es un acto de fe. Y si esas cartas muestran un Jesucristo que no está conectado con las escrituras del Tanaj, también caemos en las manos de un falso Cristo. Y cuando vamos al Tanaj, ellos no reconocen al Cristo. Así que nos dejan en una encrucijada y en un banquete en donde esta zarza que yo hablé en los audios interiores no está muerta. Cada día crece
en profundidad sus raíces. Cada día aumenta la anchura y la altura para ir borrando al personaje principal y a su tema principal. Vuelvo atrás porque seguiré tomando la línea del canon y el no canon. Yo sé que muchos han leído el libro El Principito. Por lo menos fue lectura obligada. Cuando yo era niño y estudiaba en la asignatura de lenguaje, conocida hoy día, en donde el autor de este libro, Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, tenía una tremenda duda con respecto de cuál planeta vendría este niño, Principito, porque le causaba impresión el lenguaje. Y él dice en una de las análisis, y lo quiero leer, él dice así: y supe así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Por las descripciones que iba dando en el diálogo el Principito, él se iba formando una idea de cómo sería el planeta del cual procede. Y él decía así: no podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte y Venus, que tenían nombre, hay centenares de planetas que apenas se los puede ver con el telescopio. Pero ya sabía que el planeta del cual venía el Principito era pequeño, no más grande que su casa. Y por eso es que cuando un astrónomo dice descubre alguno, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Uno dice que tiene que ver con lo que estamos hablando. Aquí no había un canon. Antoine de Saint-Exupéry no tenía un canon. Tenía un principito que se le aparece ahí en el desierto ante la pana del avión que él viajaba y que se le aparece. El diálogo del niño que llevamos aquí dentro. Y en ese esfuerzo intelectual que hace el autor, dice: yo tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612. Dice: ¿qué tiene que ver cuando uno lee esta historia? Jesús de Nazaret, no sé dónde está, cuál es el planeta donde él está, pero es mucho más grande que el asteroide B612. Trato de formarme una idea del planeta y del reino glorioso que él quiere hablarme, y de las bellezas y los principios que tiene ese reino. Y si yo no sé explicitar la grandeza de ese reino, el lugar y la ubicación, como que comienza ya el procedimiento de la fe a naufragar. Como que necesito yo esa variable. Necesitamos los seres humanos un canon, que diga la palabra canon y que no tiene ningún error. Y cuando yo lo tengo, ahí comienzo. No lo haga así. Vayamos descubriendo en audio, de cómo se va entretejiendo esta idea del canon, y entenderemos que no lo necesitamos para entender el discernimiento del Espíritu de Dios. ¿Por qué citó el asteroide B612? Dice: porque este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en el año 1909 por un astrónomo turco. Eso dice mucho. Este astrónomo
Entonces hizo una gran demostración por su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero ¿sabes lo que ocurrió? En ese congreso internacional nadie le creyó por culpa de cómo andaba vestido este astrónomo turco, con unas túnicas, un cinto rojo, un gorro, con un cono en forma de cono. No pegaba con el vestuario como todos se vestían. Y le rechazaban su gran descubrimiento por la forma en que andaba vestido. Faltaba el canon del vestuario. Y por culpa de su vestido, no le creyeron al descubrimiento del asteroide B612. Pero ¿saben lo que ocurrió después? Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse en la forma europea, con el canon del vestuario europeo. El astrónomo en 1920, imagínense, en 1909, pasaron 11 años, repitió su demostración de la existencia de este asteroide B612, pero esta vez no lo hizo con su traje característico turco, sino que fue vestido en forma muy elegante a la europea, con el canon del vestuario europeo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Pobre, pobre asteroide B612. Y él dice así: si yo os he referido estos detalles acerca del asteroide B612, y si os he confiado su número, no es por los niños, es por las personas grandes, por los que estudian alta teología. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, cuando les habláis del Jesús que está allí, nos interrogan, pero no con lo esencial. No nos hacen las preguntas que nos encantarían. Oye, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposa? ¿Qué nos preguntan siempre los grandes? Para tener la convicción de que se están basando en algo que es digno de creer. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle. Pero si les decís a las personas grandes, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos, con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse siquiera la casa. Es necesario decirle, he visto una casa de 100.000 francos. Entonces exclaman, qué hermosa es. Si les decís, la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. ¿Querer un cordero es prueba de que se existe? Se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís, el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así, no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Pero claro, está, nosotros que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida, habría parecido mucho más cierto. Esta historia del principito
Cuando la llevamos a la comprensión de las Escrituras, referida al príncipe que viene de lo alto, que anda buscando un amigo, que tenga un corazón amplio y le comprenda, sin saber de qué asteroide y qué planeta viene, sino que analicemos su mensaje. Un mensaje que estaba adaptado para niños, para que todos entendiésemos la belleza de su reino. Simplemente yo he hecho eso. He comenzado sin preocuparme de qué canon voy a usar, porque en el canon hay muchas cosas que hablar. Solamente he aceptado como un dogma de fe, el primero, que el canon que existía cuando Jesús, el principito, andaba buscando amigos en los que manejaban los mayordomos del mensaje que se le dio por siglos y siglos a su pueblo, y con toda la belleza de la traducción y del lenguaje y el simbolismo hebreo, cuando el príncipe de paz estaba frente a ellos, no creyeron. Y es más, hoy día dicen que esa palabra príncipe de paz nunca existió en el Tanaj, y hay que bombardearlo, quitémosle la paz. El príncipe, el Mesías, tampoco, porque corresponde a una interpretación para mantener el orgullo nacional. Contra eso, si en el primer canon, los que manejan ese canon, llegaron a esa conclusión, permanecen hasta hoy, continúan hasta hoy, ¿qué le queda al canon que viene por la línea de los otros judíos de Alejandría, que eran judíos? En ese tiempo no se hablaba todavía del Evangelio, se hablaba siempre de este Mesías. Si entre ellos había disputa, y luego por esta línea griega, y como ya había hecho una obra grande el Imperio griego en la zona, obviamente que se hablaba el griego. Y estas cartas antiguas que se encontraron, entonces cuando me detengo en los 4 primeros libretos, del cual simplemente estoy sacando 2 informaciones, para ver cómo, con esas informaciones, sin importarme todavía del detalle cuantificador, sino que del mensaje que hay detrás, para tomarme una idea de quién es este extraño que aparece y se presenta como el Señor. Y luego comienza a pasearse con los mismos escritos del Tanaj, porque, me guste o no, a los judíos se les dio la mayordomía de su palabra. Y de los judíos viene la salvación. Le dirá Jesús en otro escrito, en Juan. Entonces, yo estoy yendo con cuidado en lo que estoy, sobre qué me estoy basando, porque el que dice que el libro de Mateo no es el de Mateo, porque el que lo está juzgando y lo está rompiendo antes que la iglesia cristiana es el pueblo judío, los que persiguieron a los creyentes en los primeros pasos de la predicación del Evangelio fue el judaísmo, con sus escritos. Y Jesús dice que esos escritos con los cuales lo persiguen y no lo entienden y lo crucifican, Él lo respeta, y ellos no. Entonces discutir cuál canon y cuál traducción es cuando esto ya partió con ese nivel de no aceptación, ¿qué más le queda a las traducciones siguientes cuando el enemigo, el archienemigo de Dios, lo único que quiere es poner más zarza y que no se vea este mensaje? Entonces quitémosle ese carácter de canon a todo el Nuevo Testamento. Ya lo dije una vez. Se me dijo en mi cara, por favor, ¿le vamos a hacer una pregunta bíblica a usted como pastor de cierta denominación? Pero le rogamos que su respuesta no use el Nuevo Testamento porque no nos interesa, porque es una invención, y la iglesia cristiana es una invención y una creación del apóstol Pablo. Le rogaría, por favor, que nos conteste sin esas muletas. ¿Qué hace usted cuando le hace una pregunta donde no quieren otro canon, porque ellos son los dueños?
Y por supuesto le dije, ok. Y hace muchos años, estoy hablando de la década del 90, mi respuesta fue, no necesito el canon del Nuevo Testamento para decir que Jesucristo es el Señor. Y mi respuesta la haré con algunas citas de apoyo, no como canon, como una simple investigación para ver cómo ustedes le respondieron al Señor Jesús con su canon, el canon del Tanaj. Me dieron 15 minutos. Después de esos 15 minutos me dieron tiempo libre y hablé 1 hora. Sé lo que estoy diciendo. Dicho esto, como hablé del principio vinculante, y vi y mostré en un pantallazo rápido que el Salmo 110, verso 1, fue usado en varias otras partes del libreto de, entre comillas, digo entre comillas no por falta de respeto, digo vamos a ir descubriendo la belleza, vamos a ir formando nosotros el canon, partiendo de allá del canon del Tanaj, para darle credibilidad a pocas citas y luego a unas más, y tener la convicción de que Jesús es el Cristo. Y entonces abriremos la pantalla del Nuevo Testamento. Y ahí veremos los nuevos conflictos de la traducción, pero nunca antes. Porque es partir al revés. Yo entré con el túnel del tiempo a través de la fe a los tiempos de Jesús, a los diálogos que Jesús tuvo en las escrituras, cuando usó el término escrituras, escrito está, de los cuales incluso varias de ellas, el Tanaj dice que jamás estuvieron ahí en sus libros. Por eso digo, bueno, tengamos un libro corrector y tengamos lo que se dice que existía en el tiempo del Tanaj de las Escrituras. Y luego, analicemos el mensaje, lo que había detrás, la intencionalidad, la buena intención de Jesús para redimir, para cumplir del por qué él estaba ungido. Entonces esa cita de Salmo 110.1, que era cita del Tanaj, de un salmo, la usó Jesús, no una, la usó 2 veces, y luego la usó Pablo, y luego la usó en Lucas Esteban, donde se ve al Señor que está a la diestra de su Señor. Y que hoy vivimos el tiempo siguiente de Lucas, de Salmo 110.1, donde él está diciendo, estamos en la etapa en donde el Señor está ahora actuando arduamente, porque llegará el día en que pondrá a todos los enemigos como estrado de sus pies. Estamos en profecía. Y la cita de Isaías 61, que nos llevó a espaciarnos por Elías y Eliseo, todavía falta una última aplicación, que la analizaré por el espíritu vinculante en el siguiente audio, en la sentencia y muerte de Juan el Bautista.